Y bueno, de una vez empecemos, sin miedo al éxito. Mal París. Tranquilo, pues bueno, todavía no he ganado nada. No me diga que estuvo bueno porque yo no lo pude ver porque estaba en clase. Bueno, muchachos, comentarios acerca de la clase, Sí, claro. yo estaba tratando de hacer el último punto y pues es el que es con base a la respuesta, ay, se me olvidó el nombre, a la Función de función de transición. transferencia. Sí, estaba pensando en otra cosa. Y a la función de transferencia y pues yo vi que era simétrico, entonces yo asumí que ahí se tenía que ver algo la rectificación. Entonces pues la estrategia que yo traté de seguir fue primero rectificar la senoidal. Después hacerla sujetarla hacia abajo porque pues los valores que estaban ahí en el eje Y eran negativos y posterior a eso traté de hacer los recortes. Pero uno de los recortes me da un problema. Aparte de hacerme el recorte, me hace un desfase de la señal hacia abajo. O sea, me Uy, vuelve qué a hacer raro. otra. Yo acá, pues, no sé si pueda compartir pantalla de pronto. Sí, No sé claro. cuál sea mi error. No, verifiquémoslo. No hay ningún lío. Yo ya llegué a la solución jugando con resistencias, pero, o sea, quiero es entender si la estrategia que yo seguí con esos recortadores fue la correcta para esa señal rectificada, porque pues por eso era mi duda de que si el sujetador se puede encadenar con los recortadores solo para la señal senoidal o por cualquier otra señal. Bueno, aunque yo no la planteé así, sino yo lo que había preguntado era que si se podía usar otra señal. Ok. No, bueno, miremoslo. Entonces, listo, inicialmente pues yo asumí que la entrada era una senoidal generada con un tap central, pues lo simulé haciendo el desfase de 180 y pues me daba esto. Ok. Después de eso, lo que hice fue hacer el sujetador, ya eso me bajaba la señal de -10 a 0 más o menos. ¿Listo? Después de eso vuelvo y corto, bueno, ya empiezo a hacer los cortes. Ya por ejemplo este ya me da el corte de los 9 voltios, bueno, más o menos 9 voltios. Pero este corte sí me da bien, porque si uno lo compara acá con esta, no, perdón, es con esta, sí se sobrepone. Ah, Si no sé si alcance a ver ahí el rojito y el azul. sí, sí. Pero bueno, recorte por debajo realmente era necesario, pues. Hay que considerar que yo diseñé este circuito con diodos reales, pues que consumen 0,7. Entonces, claro, aunque aquí estos diodos regulen a muy poco voltaje, normalmente con otros diodos eh, quedaría el espacio que vemos abajo. No es que sea de un recorte, sino que es simplemente el resultado de el paso por el rectificador de el tipo puente. Sí, que son, o sea, claro, Entiendo. porque no solamente sería 0,7, sino sería 1,4 que se consumen. Y por eso se ve esa línea Sí, ahí abajo. porque es un puente, porque es el puente de los cuatro diodos. Ok. Exacto. Ok, bueno, en este caso. Bueno, el Bueno, caso es que, bueno, este recorte no es el del problema. Igual arriba hay que hacer un recorte, ¿cierto? En, claro. en esta parte de la señal. Exacto, sí. Ese es el recorte que me da el problema, porque cuando pongo este recorte, ese sí me está dando el. Aunque tendría que probar sin este, ¿no? Pero pues eso es lo que quería mirar. Si en esta señal es posible hacer un recorte doble, porque acá ya la señal me cambia muchísimo. No, Porque si claro, la eso sí comparo, cambia.
si uno la compara, No, claro, le están ya cambiando no, todo. ya no está superpuesta. Ya como que se baja más, hace como una sujetación más hacia abajo. Entonces, en estos casos, para poder usar los sujetadores y los recortadores, bueno, de manera secuencial, es necesario que la señal sea simétrica en el eje X, ¿cierto? Perdón, ¿podría Porque, repetir la pregunta? porque yo, porque para poder usar de manera anidada los recortadores y los sujetadores, porque es que acá no se ve, porque acá igual la señal de entrada también se está viendo afectada hacia Claro. atrás por estos. Pero voy a copiar acá. No, no lo tenía duplicado. No, tranquilo. O Porque sea, básicamente la original es una que es como así. No sé si se alcanza a ver el sí, mouse sí, bien. O sea, lo que se está haciendo es bajándose otro poquito más. claro. Bueno, el Y yo simple. probé, yo probé con la seno sin recortar y esa sí se deja bajar bien y recortar y no se vuelve a sujetar de nuevo. Ok. Bueno, primero hay que considerar una cosa. El hecho de que un circuito haga que la misma respuesta del anterior circuito se dañe, eso ya indica que hay un problema grande. O sea, que no es bueno ponerle ese circuito después. Eh, ¿Cómo poder eh, o sea, bueno, ¿en qué momento está influyendo negativamente? Pues habría que verificarlo. Sin embargo, yo, pues por experiencia, creo que el problema tal vez radica después del rectificador. Como les había comentado, el rectificador, pues si no fluye correctamente la corriente, o sea, si alguno de los diodos no está encendido cuando debería, porque adelante hay, hay una condición que evita que pase corriente, pues entonces la señal se va a ver afectada. Entonces era el que yo les decía que era conveniente poner es el único caso en donde es conveniente poner una resistencia. Vamos a ver si funciona. Una resistencia para An- asegurar que siempre haya flujo de corriente en ese rectificador. o sea, acá, ¿cierto? Exacto, Sí. con Es que tierra. yo hice varias pruebas. Yo puse una resistencia acá, puse otra acá. Bueno, aunque esa no la voy a poner acá, porque pues se supone que con una sola resistencia debería ser válido para ambos cortes. Funciona así. Y, y estuve jugando con varios valores hasta que me dio, pero honestamente no entiendo muy bien cómo funcionó eso. Claro, Creo que por ahí lo tengo. Ahorita lo puedo abrir, pero tranquilo, no hay ningún miremos a problema. ver miremos con una de un K, a ver si. De hecho, es mejor ponerla un poco más grande Más baja, porque... claro, para que haya más corriente, por ahí de No, 10. no, no, más pequeña. Perdón, más grande para que haya una corriente más pequeña porque lo demás del circuito necesita corriente. Sí. A ver, más o menos en 10. Igual bueno, se corta hacia atrás. No, pero usted está haciendo el recorte, ¿no? Eso es lo que hace en la rama del diodo de 3. Sí, Porque, por ejemplo, mira la pero señal no, a la no debería, salida del pero rectificador. no debería fijarse este 9, por decirlo así, este no debería fijarse en 9 y como hay una resistencia en la mitad, pues se puede variar el voltaje acá y pues lo que se varía acá es la corriente en la resistencia, ¿no? Ah, O sea, este voltaje sí podría variar hasta abajo de 9 y acá este se fijaría en 9. O no, hasta más de, sí, este podría bajar hasta abajo de -9, acá el voltaje en este nodo. Y sí, pues bueno, hay que verificar los cálculos, pero fíjese que ya, o sea, vamos por partes. Miremos a la salida del rectificador.
ahí creo que ya no hay ningún problema, ya se está rectificando correctamente. A la salida del rectificador. Pero el recorte no debería ser desde D3, por lo que hay No, una resistencia en la mitad. no, no, Este no. voltaje podría quedar fijo. Lo que estoy diciendo es, bueno, se puso esa resistencia. Ahora verifiquemos que el verifiquemos etapa por etapa que esté realizándose lo que nosotros queremos. Listo. Bueno, pero Y acá me lo bajo a -3.6. eh, en la salida después del rectificador está correcta. Ok, Sí. no, no, no está bien. Bueno, sí, porque está recortada. No, no está bien porque está Exacto, recortada. no Debería debería estar. recortarse. Entonces ahí hay algo que está haciendo que se recorte. Igualmente esa resistencia ayudó, pero algo está pasando que no está fluyendo corriente después de cierto valor. ¿Listo? Entonces la cosa es siempre ir verificando por etapas. Entonces, esta etapa hace lo que yo quiero. ¿Sí? Entonces, para resolver eso, pues desconecte todo lo que está después del sujetador y verifiquemos que el sujetador se está haciendo lo que se necesita. Después, pero quite lo demás. No, no, pero solamente desconectarlo, desconectarlo. Sí, 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 es que me equivoqué acá. Listo. Pues en teoría el circuito funciona solo hasta que se le mete este recortador, el recortador que es para arriba. Claro. O sea, todas las etapas funcionan. Pues ya había hecho la prueba por las tres etapas con el rectificador, el sujetador y el primer recortador. Y pues todo está relativamente bien. Sin embargo, cuando se añade el recortador hacia arriba, ahí ya es cuando empiezan los problemas. Bueno, un compañero dio en el punto. Eh, de hecho, o sea, lo que pasa es que el puente que usted tiene tiene una fuente al revés. Ah, no, porque yo la desfasé 180 grados. Ah, ok. Bueno, sí. Mire, Listo. Ok. Listo, entonces hasta el sujetador está funcionando bien. Se sabe que no se necesita recorte por abajo. Ahora el recorte por arriba. Hay que mirar. Eh, ese se va a activar solamente cuando sea mayor que. Claro, o sea, aquí le están es pidiendo menos el 5 más o recorte menos. en menos 5 menos 4, pero pues usted tiene más ese recorte. Ah, bueno, eso lo dice ahí más o menos teniendo en cuenta el voltaje de umbral del diodo, como para que quedara lo más cercano a 5. Claro. Pruébelo con solo esa rama, sin recortar la parte de abajo. Ahí ya no se alteró. Pero está funcionando solo como un sujetador. También está haciendo sujetador porque mire, está casi en -15 hasta -5. O sea, Está, aparte de recortar en -5, también está está aumentando sujetando. el voltaje
claro. Está bastante extraño. ¿Usted probó la alternativa de utilizar primero el recortador y luego el sujetador? Que pues eso es más fácil No, en cuanto a los no cálculos de... no la usé porque como estaba usando dos recortadores, no he intentado eso aún. Es que pasa una cosa. Los sujetadores como el funcionamiento de los capacitores es como, o sea, debe cargarse a cierto valor. Eh, pues o sea, lo vimos en una clase del lunes, eh, va a tener mucho más incidencia si esa parte se pone al final, perdón, al comienzo que al final. Es mucho más, o sea, un recortador es mucho más estable, por decirlo así. Entonces, es preferible que se ponga al comienzo para que la parte de Tao, la parte de carga y descarga del capacitor, solo intervenga con lo que viene después de eso. O sea, si usted deja primero sujetador y luego recortador, la parte del Tao va a tener que ver con la rama que usted le ponga y con lo que venga después. Entonces va a ser mucho más difícil cuadrar ese Tao porque pues tiene que hacerse un estudio de todo el devening que hay de ahí en adelante pues para saber cuánto sería el Tao. Pero cuando se hace así, el capacitor solo va a, a interactuar con la última resistencia, entonces eso hace que sea más sencillo de manejar. Obviamente toca cuadrar esos valores porque obviamente no es lo mismo sujetar antes de recortar, pues, o recortar antes de sujetar. Aquí, por ejemplo, la idea es que se recorte a 5 voltios, ¿no? Entonces, eh, como usted no ha sujetado antes esto, entonces pues tiene que ponerlo, o sea, es como si la señal estuviera sobre el origen. Entonces realmente la diferencia entre la parte más baja y la parte de más arriba, pues eso es lo que usted le da el valor. Eso, exacto. Ya luego la parte de darle, pues ya tiene que cuadrar eso. Pero bueno, ahí sale. Pero sí, sí parece que tiene más futuro esa alternativa, no lo había Es que, visto de esa es que lo manera. que pasa es que, como le digo, o sea, el Tao, esa parte de la carga en el capacitor, es un poquito más compleja de manejar. Si además de eso tiene un rectificador luego, perdón, un recortador. Se puede usar, nadie dice que no se puede, pero con un circuito que ya tiene eh, un rectificador, ya tiene varias cosas, entonces es como la opción más estable es siempre primero recortar y luego sujetar. Sí, listo, profe, muchas gracias. Vale, no hay ningún problema. Igual esto, o sea, es posible que a otro compañero con un diodo diferente le salga distinto, porque yo también lo puedo, o sea, yo para la prueba, yo lo hice de las dos maneras, ¿sí? Pero de pronto los parámetros le juegan en contra de esos diodos. No sabría por qué, pero pues pronto. Entonces, vale. Bueno, la solución más sencilla no sería rectificar al final. No es, pues no sé, yo no la considero la más sencilla porque si usted sujeta y luego rectifica, la señal ya no va a quedar simétrica. Entonces no es posible sujetar y luego rectificar y que la señal siga siendo, o sea, bueno, que la función de transferencia siga siendo simétrica. Bueno, ahorita me acordé que hay uno de los
Hay un comentario en el foro. Quisiera contestar de una vez. Mientras se van preparando las personas que tengan más preguntas. A ver qué dice. Profe, no me queda claro por qué obtenemos la función de transferencia únicamente poniendo la señal de salida en términos de la entrada. Según la definición, antes de eso hay que aplicar la transformada de Laplace. Bueno, esto es algo mucho más avanzado. Y de hecho lo que estaría viendo es la función de transferencia en función de la frecuencia. Realmente el término de función de transferencia no hay necesidad de llevarlo hasta ese punto. O sea, la función y van a verlo acá que simplemente la función de transferencia se puede definir como el producto, o bueno, el residuo entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Eso es todo. También se maneja así para los amplificadores que vamos a ver más adelante. Entonces, no. Esto de Laplace creo que el compañero va confundido ahí con otras materias. Que pues obviamente la transformada de Laplace tiene algo de relación con esto, pero es como decir que la física newtoniana tiene toques de, o sea, estar viendo física newtoniana, ver sumatorios de energía cinética, de energía potencial, y luego meterle a partir de eso la relatividad. O sea, no, quedémonos en lo básico. Bueno, luego contesto bien, ya creo que contesté acá, pero pues bueno, luego dejo la respuesta acá. ¿Listo? Entonces, para todos, pues, función de transferencia la vamos a definir así para esta clase. ¿Listo? Bueno, seguimos con el compañero Jan Hader. Hola, profe. Lo que pasa es que en la parte esa donde hay que hacer los cálculos, pues hice los cálculos y todo, y pues de una vez me puse a simularlos para ver como que hubiera concordancia, ¿sí? Y por ejemplo, ahí hay una parte en la que toca recortar la señal y después sujetarla. Y pues lo hice, el recorte pues sale bien, pero cuando la sujeto pues no me sujeta nada, no sé por qué. Bueno, si tiene el circuito ahí podemos mirarlo, no hay ningún problema. Sí, ya voy, profe. Listo. Son palabras de expresiones de la lengua de otro lugar. ¿Ahí ya mi pantalla? Sí, señor. Listo. Es profe. Y pues acá está mi limitador. Lo hice en principio con estos diodos. Y pues en ese no hay problema porque acá está la señal y pues más o menos llega como a 3, ¿sí? 3 y Sí, un la está poquito. recortando bien. Sí. Pero entonces cuando acá la salida para el sujetador me queda igual, profe. Y pues este es el circuito que tengo acá. Le puse ahí esto de capacitancia 0.1 para que el tiempo de carga del capacitor fuera mucho más grande, sí, fuera mucho más grande que el tiempo de medio ciclo. Ok, miremoslo pues, entonces sería 0.1 U multiplicado por la resistencia que usted tiene, que es 100K, ¿no? Entonces 100K. sería 10 milisegundos, ¿no? 10 milisegundos sería el tau. Listo. Y su frecuencia
es de 1 milisegundo. Ah, listo, está bien. Miremos una cosa en el sujetador. Sí, señor. Acá lo tenía. Yo le puse esa, profe, pues porque cuando veía que se recortaba, pues tenía que tenerlo, que llegara como a 11 y el otro como a 5. Entonces al hacer los cálculos, creo que acá están los profe, ya le muestro. Claro. Al final. Sí, entonces ahí yo le puse 10.3. Bueno, de tal hecho de que yo lo que quería era, bueno, cuando está en el ciclo positivo, yo quiero que la salida me de 11, ¿sí? Sí. Ya al estar recortada, entonces ahí yo concluía que tenía que ponerle 10.3, ¿sí? Y Más bueno, acá como que calculé el valor del capacitor y asumí que para el otro semiciclo, pues ese valor se mantenía ahí, ¿sí? Y después ahí pues se apagaba el dedo y calculaba cuánto era de cero y efectivamente pues acá me iba a quedar que eran 5 voltios, que es como lo otro que quería. Entonces pues de ahí fue donde yo metí eso al CAD simulador, pero pues no sé por qué me da eso. Ok. Déjeme ver el top. Hay que hacerme este acá. Ok. Vamos a hacer una cosa, vamos a verificar el funcionamiento no solamente en 2 ciclos, sino en varios ciclos. A ver si luego de pronto, después de cierto tiempo, el capacitor se está cargando. Ok, por ahí unos 10. Póngale 0.1. 0.1. Arriba, póngale más ciclos, por favor. Acá, profe. Sí, 0.1. Ah, le entendí que era 0.01, perdón. Kilo. Listo. Ok, no, toda la señal está periódica. Creí que se le estaba cargando luego. Verifique una cosa. Verifique por favor la diferencia de potencial entre un extremo del capacitor y el otro extremo. O sea, sería entre la entrada y acá este nodo. Sí, puede ser. O sea, sería por ahí. Dele encima y tenga sostenido el clic. Lleve clic. ¿Cómo, profe? Perdón. Dele clic en el nodo al lado de input. Pero no Acá. suelte el ratón. Ajá. Suelte el clic y mueva el Ah, mouse. Eso. solo lo dejo hasta ahí. Y ya ahí lo suelto, profe. ¿Sí? Bueno. Bueno, efectivamente no se está cargando el capacitor. Lo que quiere decir que en ningún momento está entrando esa señal. Sí. De hecho, tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque si usted pone el sujetador, ponga el sujetador, la señal se nos dice que va de 3 voltios a menos 3 voltios. Entonces, el potencial en el nodo arriba de D1 tiene que ser mayor que 10.3
para que fluya corriente por ahí, ¿no? Sí. Claro, nunca está entrando, nunca está entrando esa parte. Entonces, ¿cuál es el problema? Con este circuito se puede realizar primero recorte y luego sujetador. No sé, sería de pronto entonces primero sujetar y ahí sí recortar. Claro, porque, o sea, el hecho es que si todos los cálculos están bien, pues asumo que sí. Hay que recordar que todo funciona en cuanto el periodo cambie de estado de un ciclo al otro, ¿sí? El semiciclo positivo al semiciclo negativo. Y pues aquí tal cual estamos viendo, o sea, el voltaje nunca va a ser más grande de 3. Entonces, pues obviamente uno va a llegar a 10.3 y ese diodo D1 nunca va a estar encendido. Ok. Sí, entonces puede que todo esté calculado perfectamente, pero o sea, estamos asumiendo que el diodo está cambiando de estado y pues la verdad es que no está cambiando de estado. Profe, ¿podría explicarme ahí como rayando ahí en su pizarra bien eso? Es que no capto bien que tenga que ser, o sea, como que no coge, Bueno, entonces como que no. miremoslo así. Usted me va dictando el circuito que tenemos. Ah, ok, sí. Entonces, bueno, es que ni siquiera hay toda la necesidad de poner todo el circuito. Vamos a ver. Un trabajo que ustedes serían buenos, algo en lo que pueda ayudar a rellenar, algo en lo que he mejorado, y 3 defectos que puedo corregir. Entonces, ahí sobre la línea, ustedes lo que deben hacer es escribir, escribir sí, algo para lo que son buenos, sobre cada línea, responder a la pregunta que está ahí. ¿Listo? ¿Sí me entendió la niña que me estaba preguntando? Sí, señor. Bueno, entonces ahora sí, vamos a iniciar. Bueno, entonces digamos que tenemos aquí esta fuente. Es una fuente que tiene una señal que va desde 3 a menos 3, ¿no? Podemos considerarla cuadrada pues para el análisis. Observar unos directos que nos explican aún más qué significado tiene cada palabra. Cuando termine cada video, 3 voltios hasta menos 3 voltios, ¿no? Y acá tenemos un capacitor y acá tenemos diodo orientado de esta manera y tenemos una fuente, ¿no? Que esta fuente me dice que es de 10.3, ¿no? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Fíjese usted, hagamos el análisis así. Digamos que estamos en el top, estamos en la cresta. 3 voltios ahí en este nodo. En algún momento este diodo se encendería. Digamos que aquí no hay paso de corriente, por tanto el voltaje en este punto también sería el mismo, 3 voltios. Entonces este diodo ¿cómo quedaría? Sometido por un lado a 3 voltios y en la otra parte a 10.3 voltios, ¿no? Se encendería en ese momento el No, diodo. quedaría en inverso. Pues en inverso esto dura, o sea, bueno, en inverso se ve como un cortocircuito, ¿no? Claro, veríamos la misma señal de entrada a la salida. Si esto fuera menos 3, pues aún peor. No se encendería de ninguna manera. Entonces este diodo siempre está apagado. Por lo tanto, está correcto el simulador.
el voltaje de salida siempre sería igual al voltaje de entrada, porque este no se enciende. Ahora, ¿qué pasa? La idea de este circuito era esta señal sujetarla hacia arriba, ¿no? Entonces, más o menos unos... ¿cuánto? Creo que eran como 8. 8. Sujetarla a 8 voltios, es decir, hay que subirla. Bueno, este capacitor tiene que quedar cargado a 8 voltios. ¿No? Listo. Pero ¿en qué sentido se tiene que cargar este capacitor? Tiene que cargarse así, ¿no? De tal manera que VI más 8 voltios es igual a Vout. Acá, Vout es igual a VI más 8 voltios. Y es posible que este se cargue de esta manera con esta orientación del diodo. O sea que se carga ya esos 8 voltios. Sí, o sea, es posible que se cargue en este sentido a 8 voltios. Recordemos que el capacitor se carga de manera pasiva. Tendría que ir la corriente en este sentido para poder cargarse. O sea, este diodo está mal orientado. ¿Por qué? Porque este diodo solo permitiría el paso de corriente en este sentido. Y tras el paso de corriente es que este capacitor se carga. Y si se carga, se cargaría de esta manera, más menos. ¿Queremos que se cargue de esta manera? No, es que se cargue menos más. De tal manera que la suma de la entrada más los 8 voltios que se cargan acá sea igual a la salida, ¿no? ¿Sí entiende por qué está mal ubicado el diodo? Sí, profe. Sí me queda más claro así. Claro. Entonces, ahí el problema no es ni siquiera que no se pueda realizar, es que el diodo estaba mal orientado. Entonces, claro, si orientamos el diodo así, consideramos que, bueno, pues ya se va a cargar el capacitor de esta manera. Ahora, ya podemos decir, bueno, queremos que esto sea así. ¿Y bajo qué sentido se va a cargar? Pues obviamente bajo este sentido. En el momento en que el voltaje es negativo, entonces pues en ese momento tenemos que esperar que el voltaje de salida sea igual a 5, ¿no? Lo que respondería en que esto en total debe dar 5. Si consideramos este de 0,7, pues este tendría que ser 5.7 voltios. Y ahí, en ese momento, pues ya podría fluir la corriente. O sea, este diodo se podría encender sin ningún problema, porque si la fuente aquí está en menos 3 voltios y aquí está en 5.7, pues obviamente se podría encender sin ningún problema el diodo. Pruébelo y vamos a ver si se... Listo, profe, irlo probando. Listo. A ver, comparta. Está. ¿Sí se ve ahí, profe? Sí, señor. Entonces sería...
¿Y esta fuente también toca cambiarla, profe, de No, orientación? no quedó de O- 5.7 sí, positivo. sí. ¿Le dejo ese mismo o No, lo cambio, quítele profe? tanto. Quítele ciclo. Eso. Ahí solo está fallando una cosita. Ah, Eh, el capacitor, el exacto, tiempo en el que se pasa. estamos simulando en el momento que el capacitor se está cargando. Y recuerden que a nosotros nos interesa es el estado estable cuando la señal es periódica. Entonces por eso yo le había pedido que cambiara el valor de la simulación para ver si se estaba cargando el diodo. Porque como vi que empezaba en cero, pues asumí que bueno, pues aquí se está perdiendo el tiempo de carga de pronto. Aquí ya Ujú. se está evidenciando, se carga en el primer ciclo, perfecto. Pero pues si se carga en el primer ciclo, o sea, la función de transferencia le va a dar raro. Entonces, Ujú. importante que en su simulación eh, no empiece desde cero, como los resultados no empiecen a observarse desde cero, sino un poquito más adelante, ya cuando el capacitor esté cargado. Ah, listo, profe. Sería más o menos como de 1 milisegundo Eh, sí, o más. yo normalmente le pongo que empiece en un segundo y termine en 0.002, perdón, 1.002 milisegundos, cosas así, o sea, Ah, realmente listo. que uno asegure que sí o sí ya eso se ha cumplido, ¿listo? Ah, listo. Profe, y qué pena otra preguntita. Claro. Cuando le cambio, por ejemplo, al diodo ese que tenemos, los que usted nos dio, eso varía mucho con respecto a este, ¿Cómo porque, así? o más o menos es la misma, o sea, como la caída de 0.7. Ah, si lo cambia al 4004. Sí, 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 sí. Ese Porque modelo de... cuando estaba haciendo como con ese, con el que usted nos dio, el modelo, sí, o sea, ya no se recortaba a 3 sino como hasta 2.5. Ah, no, claro, claro. Bueno, lo que pasa es ¿Es que por el modelo? sí, obviamente ese modelo que yo les mandé normalmente regula un valor mucho más pequeño, pero era para Ah, acentuar como ok. el cambio entre el 4004 y el 4148, pero obviamente pues la idea es que ustedes se adecúen a eso, pues simplemente si ven que cae menos voltaje, pues a acomodar el circuito pues para eso. Ah, listo, listo, bro. ¿Listo? Listo, profe. Creo que era Vale. eso. No, bueno, Gracias, bien profe. bacano. Ahí ya tiene un circuito más resuelto. Listo, seguimos con el compañero Iván Mauricio. Bueno, profe, mi pregunta es que en el anterior, en el circuito último que tocó, la transferencia, la que no entendí bien por qué cuando si uno rectifica después, se descentra la señal. Ah, bueno, miremoslo así. Ok, listo. Entonces, bueno, este circuito tiene, ya sabemos, tiene tres componentes. Recortador, sujetador y rectificador. ¿Listo? Entonces, bueno, tomemos que la función de transferencia medida en el mismo punto, es decir, voltaje de entrada contra voltaje de entrada. Mirámoslo de esta manera. Eh,
sea, si uno mide el mismo voltaje de entrada, va a tener algo así, va a tener una recta que pasa sobre el punto 00, ¿no? Pues porque la señal de entrada es igual a la de salida, por decirlo así. Es como de donde partimos. Ahora, apliquémosle un recorte. Entonces, digamos que tenemos la misma señal así. Que bueno, aquí no está pasando exactamente por 0, pero pues bueno. Profe, qué pena que estás compartiendo pantalla. Ay, Dios, qué pena. Con razón. Esperan un momentico. Un segundo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, la chiquita? ¿Tú qué más? En clase. Más o menos, ¿por qué? No, chiquita, como recomendado, no. Pues, o sea, yo voy y me ubico más que todo es la localización, más no por el nombre. Vale, tranquila, chiquita. Cuídate. Bueno, chao. Qué pena con ustedes, muchachos. Bueno, ya compartiendo ahora sí pantalla. Miremos a ver. Lo que les estaba hablando es que... ay, puchi. Por ejemplo, si medimos... digamos que tenemos un circuito de esta manera, como recortador. Sí. Y medimos, o sea, estamos viendo en función del voltaje de entrada. Y medimos el mismo voltaje de entrada. Vamos a ver una señal recta, ¿no? O sea, si no hay alteraciones, si la señal no cambia, si el circuito no tiene inferencia en la señal, se ve siempre, las funciones de transferencia se ven siempre una línea recta dependiente 1, ¿sí? Dependiente, o sea, con una pendiente que es, o bueno, si lo quieren ver en función, y es igual a x. ¿Por qué? Porque el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. Ahora, cuando le aplicamos un recorte, ¿cómo se ve esta señal? Se ve esta señal como si le pasara esto. De hecho, sí, se evidencia un recorte. Entonces, vamos a ver. Digamos que aquí le hacemos un recorte. Listo. ¿Qué pasaría si nosotros, después de este recortador, le aplicamos un rectificador? Es como si prácticamente se reflejara lo que está detrás del eje Y, ¿sí? La parte de X positivo. Lo que se vería sería esto. Lo que hace el rectificador es simplemente como reflejar la señal. De hecho, ustedes lo podrían asumir como la función valor absoluto. Es lo mismo que se pretende hacer con este rectificador.
Entonces fíjese que ya la señal no sería simétrica entre, entre lo que está en esta parte del eje X, o bueno, X positivo, y lo que está en esta parte. Ya la señal no sería par. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Si, por ejemplo, bueno, tenemos aquí nuestro plano cartesiano. Tenemos aquí nuestra señal origen, o sea, la señal que no está modificada. Y, por ejemplo, empezamos con un sujetador. Digamos un sujetador positivo. La señal se sujeta, ¿no? Digamos que quedan ahí paralelas y todo. ¿Sí? No tiene diferencia. Por ejemplo, lo vemos acá. Una señal que ya no está ubicada, ya no pasa por el punto 00, sino pasa, o bueno, atraviesa el eje Y por otro punto. Si lo viéramos como una especie de función, sería simplemente es igual a X más C, donde C pues es el punto de corte con el eje Y, ¿no? Ahora, vayamos a reflejar, a rectificar esa señal. ¿Qué pasaría? Bueno, como ya vimos, es básicamente como si le hiciéramos esto a la señal. ¿Qué nos daría? Señal así. Ay, perdón. ¿Qué se refleja? Y que, de nuevo, antes ya no era simétrica. Antes ya no era, ya la señal no era par. Pero ahora pues quedó peor. Entonces, si vemos este tipo de señales que son pares y que obviamente ha habido un reflejo de alguna manera, es obvio decir que se reflejó antes de que tuviera una alteración adicional. Si no, pues no se podría formar. ¿Vale? Vale, pero es que en el simulador, no sé, me da una cosa extraña. Si quieren, miremoslo. ¿Se está viendo? Sí, señor. Bueno, entonces, pues yo primero así lo planteé, con el que primero el sujetador, luego pues el limitador, y pues lo hice a ambos lados del seno, y pues después apliqué la rectificación. Ah, Pero aquí, o sea, es que eso sí, lo que no se va a cerrar también porque al principio pensaba que iba a pasar eso, que se iba a reflejar siempre en cero. Pero aquí no sé por qué se me refleja. miremos la señal de salida.
O sea, ahí ya le está dando bien, ya le debería dar bien, de hecho. Sí, pero o sea, no entiendo por qué no se refleja realmente en el cero. O sea, al principio me da el mismo problema que el compañero al hacer la rectificación primero y que entonces el limitador sujetaba la señal y la subía. Pero después al voltear esto, pero yo pensaba que esto no iba a funcionar, pero lo probé aún así, y porque pensaba que se iba a rectificar en el cero, pero no entiendo por qué. Pues realmente lo que pasa es que al usted sujetar la señal hacia un valor negativo, lo que está haciendo es que se pueda activar el diodo a valores diferentes de 0 voltios. O sea, se puede encender en voltajes diferentes al cero, no va a rectificar únicamente en el cero. Además de eso, pues, o sea, claro, usted lo que está haciendo es someter una parte, luego someter la otra parte a lo que usted quiere y luego si las junta. Entonces, como un semiciclo está perfecto o el otro semiciclo está perfecto y luego los junta. O sea, es totalmente común que le salga. De hecho, no, es la primera vez que veo este tipo de solución y aunque bueno, yo diría realmente que no es válida, pues porque, no, bueno, es que está muy raro. Pero, o sea, es normal, o sea puede funcionar, no lo había pensado así, pero claro, puede funcionar utilizando un rectificador con tap central, por decirlo así. Ah, listo. O sea, Pero o sea, ¿lo debo cambiar en el laboratorio o si lo puedo explicar así? pues tiene que explicarlo bastante bien, eso sí. Ok, usted primero sujeta, luego recorta, ok, y luego la rectificación. Solo toma el valor negativo, debería solo tomar el valor negativo. Déjeme ver una cosa, a la salida de X2, ¿cómo es la señal? Esa es la Sería sala. pues Ah, la mitad. Y si pues le coloco la del de abajo, ya. sí, sería la otra. Claro. Póngame por favor la diferencia de potencial en alguno de los diodos. De los de rectificación o. Sí, sí, claro, los que están acá. El top. Wow, qué raro. Pues, corre. ¿Cómo es que sale? La diferencia de potencial, por favor. Es darle clic pero no soltarlo, arrastrarle el otro. No, no. Esta es la corriente, pero el voltaje. Sí, es que no me acuerdo muy bien cómo. Hombre, le estoy diciendo, dele clic la terminal, en el ánodo del diodo. No suelte lo que está al lado de X2. O sea, el camino entre X2 y D1. Sí, ahí.
Dele clic y no suelte el clic. Y mueva el ratón. Le va a salir un cosito negro. No suelte el Sí, ahí clic ya, sostenido. ahí ya está, Ok, listo. esa es la, 0. Wow. Eso sí, déjame ver. Me has extrañado porque lo que estamos viendo es que... Ah, ya. Ah, ya sé. No, o sea, no se enciende. Se enciende solamente cuando, bueno, con los semiciclos positivos sí se está encendiendo. Bota un voltaje cercano a 0 y luego ya está apagado. Ah, listo. Y bueno, es válida la solución, realmente sí es válida, pero tiene que explicarla, por favor. ¿Listo? listo, sí, Sí, señor. ahí Y la, no tiene problema. Ya. ¿Mm? y la otra pregunta eran las preguntas 6 y 7 que nos dice que analice el cambio, si cambiamos la amplitud y cambiamos la frecuencia Ujú. en la señal de entrada, responder qué cambiaría en cada circuito. La pregunta es, ahí es, ¿cada circuito es a cada circuito diseñado por nosotros o realmente qué pasaría con un sujetador, con un multiplicador y o con el Me circuito? refiero es a las configuraciones. Eh, Aquí dice, ¿qué puede ocurrir en cada configuración, no en cada circuito, cuando se cambia la frecuencia de la fuente de alimentación? ¿Cómo se afecta el comportamiento de... Ah, bueno, ahí sí toca. Cada configuración sí se cambia la amplitud, entonces claro, no es como mirar los 12 circuitos que se hicieron, no, es decir, bueno, ¿qué pasa si yo cambio la frecuencia con un rectificador? ¿Qué pasa si yo cambio la frecuencia con un recortador? Así, de esa manera. Ah, listo. ¿Listo? ¿Vale? Bueno, gracias. No, no es problema. Bueno. Ok, muchachos, ¿más preguntas? No. ¿Más? Ok, bueno. Bueno, muchachos. Ok, antes de terminar, pues quisiera pues darles un tip, o bueno, enseñarles algo que es importante que conozcan acerca de el uso de rectificadores de onda completa. Y es que lo que pasa es que son unos circuitos que tienen o bueno, son algo especiales debido a su conexión. Por ejemplo, y bueno, lo veíamos con el anterior compañero, cuando tenemos un circuito rectificador de onda completa con tap central, ahí estoy compartiendo. Bueno, cuando tenemos, como les decía,
un rectificador con tap central, nosotros vamos a utilizar dos fuentes que en la mitad tienen una tierra. Y bueno, pues al final la salida va a ser como la unión de estos dos, y bueno, lo vamos a tener en la resistencia, ¿no? Vale. Sin embargo, pues si nosotros vamos a medir entrada y salida, pues lo que podemos hacer es ver, bueno, okay, ¿cuál sería la entrada acá? Bueno, debe ser alguna de las dos o deben ser las dos combinadas, pero pues bueno, podemos optar por simplemente poner alguno de los voltajes de esta fuente y ver cómo sale. Entonces, si vamos al simulador y le podemos medir, vamos a ver que pues si medimos en este punto, no vamos a tener ningún problema en ver la señal de salida, de ver la señal de entrada y la señal de salida. ¿Sí? No va a haber ningún problema. Bueno, esto es como... Ahora, esto no va a pasar lo mismo en un rectificador que utilice un rectificador tipo puente. ¿Por qué? Vamos a verlo. Miremos, bueno, este es un rectificador tipo puente. ¿Qué va a pasar? Bueno, si queremos medir la salida, pues simplemente digamos que en el simulador o pues en la vida real lo que hacemos es poner una tierra y medimos voltaje de salida. Ahora, si queremos medir voltaje de entrada, pues si le damos clic acá, ¿qué pasaría? Bueno, miremoslo en la simulación. No podríamos ver exactamente la señal sinusoidal que nosotros esperábamos ver a la salida. ¿Por qué? Bueno, pues ya lo veremos. Vemos la señal de salida, perfecta, súper bonita, y vamos a ver la señal de entrada, pero vamos a ver algo muy raro, no se ve la señal sinusoidal. Y lo que pasa es que nosotros acá, cuando estamos midiendo en este punto, no estamos midiendo el voltaje de la fuente, estamos midiendo un voltaje nodal que es la unión de este voltaje y el voltaje de este diodo de 4. Bueno, de hecho es al revés, ¿no? Condición pasiva menos voltaje de 4. Si nosotros medimos en este punto es lo que vamos a ver. Ahora, ¿cuál sería la solución? Bueno, pues simplemente medir acá y hacer lo que hicimos con los otros compañeros, que era hacer una diferencia de potencial. Medir aquí, medir acá, medir aquí, sostener acá, de tal manera que ahora sí midamos únicamente el voltaje de salida. En ese punto ya nos saldría la señal como nosotros esperamos. Profe, yo tenía con eso precisamente una pregunta, y es, por ejemplo, con el osciloscopio, cuando uno quiere hacer esas mediciones, uno sí puede ver, utilizar ambos canales para poder ver ambas, tanto la entrada como la de la salida. ¿Sí se puede hacer eso? A eso voy, vale. Deme un segundo y ya. Listo, entonces, bueno, eso lo podemos hacer porque tenemos un medidor especial que nos permite medir, pues, en diferentes puntos.
Sin embargo, aquí el problema es que en la vida real, en la parte experimental, la mayoría pocos son los osciloscopios que pueden hacer esto, medir en dos diferentes puntos sin considerar la Tierra. ¿Por qué? Porque el osciloscopio, si nosotros lo viéramos así como una especie de elemento, bueno, de equivalente Thevenin, es esto, una resistencia muy grande y una conexión a Tierra. Esto sería un osciloscopio por dentro. Y lo que pasa es que obviamente si siempre va a estar conectado a Tierra, si nosotros lo conectáramos en este punto, digamos, como haríamos el azul, por ejemplo, que este fuera el azul, y conectáramos acá. Uy. ¿Qué estaríamos haciendo? Pues estaríamos midiendo, estaríamos de una u otra manera, pues poniendo aquí la Tierra, ¿sí? Porque pues tengan en cuenta esto, digamos, terminal 1, terminal 2. Ponemos el terminal 1 acá, el terminal 2 acá. Y como este está conectado a Tierra, pues se conecta a Tierra. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasaría si ambos puntos están referidos a Tierra? Bueno, la señal que teníamos va a ser muy distinta. Fíjense ustedes que ya como señal de salida solo tengo una señal rectificada en un ciclo. ¿Y qué está pasando con el otro ciclo? Bueno, lo que pasa es que realmente estoy haciendo un cortocircuito. ¿Entre dónde y dónde? Bueno, consideremos las conexiones del nodo de Tierra. Esta también está conectada a Tierra, ¿no? Entonces todo esto está conectado, todo esto está conectado. Ajá. El diodo de 4 está cortocircuitado. No interviene. Toda la corriente que va en este sentido ya no va a pasar por el diodo. Va a entrar directamente a la fuente. Y pues ese cortocircuito es algo bastante grave. ¿Vale? Más aún, el problema se nos hace más difícil porque esto lo generamos a partir de un generador. Y el generador, su equivalente, Thevenin, sería algo como esto. Sería algo así. Algo que también está conectado a Tierra. Entonces, ¿qué pasa? Nos dicen que no podemos medir la entrada porque haríamos un cortocircuito y listo, está bien, no hagamos eso. Pero si medimos la salida, igualmente estaremos haciendo un cortocircuito. ¿Por qué? Porque esta fuente tiene aquí metida una Tierra. Entonces al medir la salida haríamos lo mismo, estaríamos haciendo un cortocircuito entre estos dos puntos. ¿Cuál es la solución? La solución en el laboratorio lo que hacemos es simplemente, como esta conexión va al terminal positivo de la Tierra, al polo a Tierra de la terminal, es decir, tengo aquí elementos que tengan, no, polo a Tierra no tengo. Bueno, ustedes han visto que los conectores tienen fase, neutro y el polo a Tierra, ¿no? Esta conexión va a estar conectada a esta Tierra. Y lo que hacemos es ponerle un 3 a 2.
que es un 3-2. Es este adaptador. De tal manera que ya no queden conectadas las patas. Lo mismo que se hace cuando, por ejemplo, tienen una toma muy vieja y no le pueden poner polo a tierra. O sea, perdón, el conector de 3 se queda corto, pues tienen que poner esto para poder conectarlo. Eso es lo que se hace en el laboratorio. De tal manera que una de estas tierras quede aislada y no tenga problema uno con el otro. ¿Sí? Entonces es cuestión de tenerlo en cuenta, de tener cuidado eh, con este circuito, porque tiene esa particularidad y en el laboratorio es mucho más grave. Profe, Nosotros, pero no estamos aquí potencializando el osciloscopio, o sea, poniéndole una atención porque eh, el operador, o sea, nosotros al medir, no estaríamos tocando también el osciloscopio y el osciloscopio está unido. pero, o sea, la fase no, la fase es aislada de la Tierra, de este conector adicional. O sea, no, o sea, lo que estamos haciendo es quitarle la referencia a Tierra y evitando ese canal que en dado caso de una falla es donde fluye la corriente. Pero digamos, yo tenía entendido que el osciloscopio por dentro está conectado, o sea, el gabinete como tal, el aparato físico también está conectado a tierra, o sea, está puesto a tierra, entonces al quitar esa tierra, pero igual está, la punta está conectando al circuito, entonces el osciloscopio también se está electrificando, ¿no? No, no porque la punta, o sea, eh, digamos este sería el osciloscopio. Si usted le corta acá la Tierra, ya, o sea, usted puede medir entre el terminal 1 y 2 sin tener esta adicional. O sea, usted me dice que el gabinete, o sea, lo que hay, las cajas que hay para guardar los equipos en el laboratorio. No, profe, o sea, el equipo como tal está puesto, o sea, esa tierra también está puesta en el equipo. O sea, me refiero La, yo. La carcasa del equipo está unida también a la sonda 2. ah, sí, no, pues la carcasa del equipo es plástica, o sea, sí está conectada, si fuera metálica estaría conectada, pero no necesariamente nuestra sonda estaría haciendo contacto con ella. Igualmente, puede que todo, digamos que esto sea la carcasa y todo esté conectado a tierra, pero lo que es el osciloscopio y el generador solo se pueden conectar a través de la de las tomacorrientes. Y si nosotros quitamos esta tierra, pues ya no van a poder conectarse. ¿Sí me entiende? Pero la persona no terminaría el circuito. La persona. Sí. No. O sea, si usted coge la carcasa del elemento y pone la otra mano en la carcasa del otro elemento, igualmente entre mano y mano, más o menos hay una mega, de, hay una resistencia equivalente más o menos a una mega. Ahora, si usted llega y hace lo mismo poniendo así como, o sea, teniendo un equipo acá y otro equipo acá, y le ponen las manos así, pues bueno, ya hace un camino.
pero usted al probar los elementos, ¿les tiene la mano encima? ¿Los conecta? No. Sí. Entonces, bueno, eso realmente, ese aislamiento es lo que se hace pues para poder utilizar los elementos, ¿sí? Igual, si usted lo que quiere conectar, o sea, si conecta las tierras, lo que va a hacer es ese cortocircuito. Pero bueno, pues la idea es evitarlo, ¿vale? Esto, pues cuando vuelvan a ver esta conexión, pues les van a hacer la misma advertencia. Solamente que hay una parte en el taller que les advierte que hay un manejo especial para los rectificadores de onda completa. Quería pues explicarles porque es posible que no encuentren. Sí. O sea, encuentren la información en internet, pero no la sepa interpretar correctamente, y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Bueno, muchachos, preguntas, dudas de esto o de cualquier otro circuito relacionado con el taller. ¿No? Bueno, perfecto. Listo, entonces para este grupo la entrega es el domingo, perdón. Por favor, no se olviden de hacer la entregar a tiempo. Y pues si tienen alguna duda adicional, pues ya están los canales abiertos. Pues siempre está el canal del correo, pero pues utilícenlo solo cuando la duda sea bastante grande o bastante especializada, no sé, que solamente es para su caso. En el otro caso, pues simplemente lo que pueden utilizar es el foro que tenemos en el Classroom. Solamente les quiero hacer una particularidad, pues para que sepan. Si me van a hacer una pregunta, por favor, hacerla en la parte que dice comentarios de la clase. Si no la hacen en esta parte, yo no voy a poder, o sea, los otros compañeros no van a poder ver las respuestas. Entonces, la idea es que todos las puedan ver, todos puedan tener acceso a esa información. Si les contesto la duda a un compañero, que le sirva a otro. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es lo importante que tienen que recordar, ¿vale? Bueno, supongo que sí. Bueno, muchachos, nada, espero que estén muy bien, que terminen bien la semana y pues no se les olvide la entrega el domingo. Nos veríamos la próxima clase, el próximo miércoles, y pues ya sería para empezar a mirar taller 3, que como ya saben tiene parte experimental. ¿Listo? Pero bueno, cuando lleguemos allá hablaremos de eso. Bueno, muchachos, entonces nada, cuídense y nada, tengan buena tarde. Chao, profe, gracias. Bueno, Vale, profe, gracias. vale, hasta luego.